Jóvenes, muy buenos días. Esta semana vamos a estudiar lo que es representar y resolver sustracciones en Z. La semana pasada vimos lo que era la adición en Z, donde nosotros recordábamos una parte importante antes de iniciar, que si nos pedían sumar un número negativo, movíamos hacia la izquierda, y si nos pedían sumar un número positivo, movíamos hacia la derecha. ¿Ya? Recordar siempre que en este caso el 0 es el neutro, los positivos hacia la derecha, los negativos hacia la izquierda. También habíamos visto un poco de lo que era un inverso aditivo, por ejemplo el inverso aditivo de 4 que era menos 4 y el inverso aditivo de menos 7 que era 7, es decir, siempre con el signo contrario. Entonces con esos pequeños detalles es lo que vamos a estudiar la clase del día de hoy, el revisar la sustracción en Z. Entonces para partir tenemos que considerar primero que para resolver sustracciones de números enteros tenemos que sumar al minuendo el inverso aditivo del sustraendo. Es decir, si a menos b es lo mismo que decir a más menos b. Entonces por ejemplo 2 menos 4 es lo mismo que decir, ¿qué cosa? 2 más menos 4. Esto quiere decir que este número se convierte en 2. El inverso aditivo de menos 4 es 4 positivo, entonces eso me daría 6, ¿ya? Entonces aquí jugamos un poquito con los signos y se da el fenómeno de cuando hay dos signos juntos. Entonces si hay dos signos negativos, ¿ya? Si hay dos signos negativos, que lo vamos a poner así, eso es un positivo, y si hay un negativo con un positivo, eso queda negativo. Si hay un positivo con un negativo, eso queda negativo, y si hay un positivo con otro positivo, eso queda positivo, ¿ya? Es como el mismo juego que hacíamos con los signos anteriormente. Esto se ve de una manera mucho mejor y mucho más cómoda en la recta numérica. Entonces, simbólicamente, tenemos que ubicarnos en el 2 y avanzar en sentido contrario del menos 4. Entonces el menos 4 nosotros avanzaríamos hacia acá, pero en sentido contrario estamos avanzando hacia el otro lado, por lo tanto hacia allá avanzamos 1, 2, 3, 4 lugares, quedando finalmente en el 6. Entonces esto se ve mucho más fácil y mucho más cómodo en el sentido de que nosotros lo podamos ejemplificar. Entonces para eso vamos a ver los siguientes problemas antes de dejarles la actividad a ustedes. Entonces analiza el siguiente problema resuelto, ¿ya? Primero tenemos que un día cualquiera, en la parte chilena del lago General Carrera, las temperaturas máximas y mínimas fueron menos 4 grados y menos 14 grados. Ojo, máxima primero el número más grande y mínima el número más pequeño. Recordemos aquí que el menos 4 es más grande que el menos 14, respectivamente. ¿Cuál fue la variación de temperatura? Siempre es importante considerar que cuando me hablen de variación me están hablando de una diferencia, de una resta. Por lo tanto, la variación de temperatura se va a dar entre la diferencia, entre la resta, entre la temperatura máxima y mínima. Entonces, primer paso, vamos a determinar la operación, la diferencia. Entonces, como es la diferencia, siempre que hablamos de diferencia, que lo voy a anotar aquí en un rinconcito, en este rinconcito, diferencia es igual a resta es igual a sustracción, ¿ya? Son todos conceptos similares. ¿Estamos? Entonces, es la diferencia, menos 4 menos 14, ¿ya? Entonces, posteriormente, ellos representan cada uno, como lo hacíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que tomábamos el cuaderno? Les decía yo, como para empezar, lo dividiéramos en dos partes, los negativos y al otro lado los positivos, ¿ya? Entonces es como algo similar lo que está haciendo aquí con la hojita en rojo y en azul. Entonces el menos 4, que es el primer valor, después el menos 14, que es el otro valor, lo pone al otro lado. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Esto es menos el menos 14, por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando el contrario del menos 14, que en el contrario del menos 14, el más 14, por eso es que los 14 van a la derecha,
¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener ese cuidado. Realizamos la cancelación y nos damos cuenta que la variación de temperatura en este caso es de 10 grados. ¿Ya? Estos 10 grados de temperatura es la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo. Ahora, ¿cómo lo podemos ver en este caso? Ya de otra forma distinta. Vamos a hacer una pequeña edición aquí de mi PDF para poder escribir encima. ¿Ya? Denme un segundo, son cosas que me suelen suceder. Todavía no tengo la experticia en esto. Ahí sí, ya. Entonces vamos a calcular esta variación de temperatura de cada día utilizando el material concreto. No, ya. ¿Por qué no vamos a utilizar el material concreto? Porque claramente no estamos en condiciones de estar haciendo esas cosas en la casa. Entonces vamos a cambiar esto de una forma rápida. Entonces la temperatura máxima menos la temperatura mínima. Aquí la variación de temperatura es 3 grados Celsius para complementar un poco. Después acá la máxima menos la mínima, que es menos 5. ¿Eso cuánto me da? Es lo que les explicaba hace un rato. Acá quedan dos signos negativos juntos. Entonces son lo mismo que tener 1 más 5. Por lo tanto la variación de temperatura es 6. Entonces recuerden siempre eso, que se los voy a dejar acá en un rinconcito. De hecho mi idea es dejarlo acá para que no lo tengamos que borrar. Bueno, lo voy a borrar igual después. Entonces un negativo y un negativo, eso me da positivo. Un negativo y un positivo, eso me da negativo. ¿Ya? Entonces también podemos seguir usando la misma ley. Un positivo y un negativo, eso me da un negativo. Y un positivo fuera y dentro del paréntesis un positivo, eso me sigue dando positivo. Entonces mantengo ese orden. Después tenemos el menos 2 menos los menos 8, que hacemos el mismo cambio, menos 2, menos y menos más 8. Signos distintos se resta y se conserva el signo del número mayor en valor absoluto. En este caso el 8 es más grande, por lo tanto el resultado va a ser positivo. 8 menos 2 son 6 también. Entonces teníamos la misma variación de temperatura que en el caso anterior. No es menor. ¿Ya? El siguiente ejercicio corresponde a utilizar la recta numérica para resolver. Pero más que la recta numérica me interesa a mí que quede bien claro el tema de los cambios de signo. Entonces nos vamos a dedicar principalmente a ver eso en esta clase. Ya vamos a resolver nomás con eso de la ley de los signos. Entonces vamos viendo cada uno de los casos para ir recordando. Entonces el primer caso, signos distintos, se resta 19 menos 17, que son 2, y se conserva el signo del número más grande. En este caso 19 es más grande que 17, y el 19 ¿qué signo tiene? El signo negativo. Ojo aquí, que aquí esto está implícito, que hay un 17 menos un más 19. Por eso es lo que les decía yo arriba, que se resta. Entonces aquí quedan esos dos signos juntos, ¿vale? Y el signo y este menos más hace que cambie. Por lo tanto, el 17 tiene un signo positivo a la izquierda y el 19 tiene el signo negativo a la izquierda. Entonces ahí tienen que fijarse. A mí, más que hacer este cambio, me agrada cambiarlo así. 17, siempre hay un más entre medio, que haya solo un signo, menos 19. Entonces eso lo podemos ver como una suma, claramente como una suma de ¿quién? De números enteros. ¿Ya? Lo mismo podría darse acá. Entonces aquí yo tengo el 28 menos y menos más 15 igual a ¿quién? A 30 43. ¿Ya? Acá se da lo mismo, signo, recordar siempre, más menos 24, no olviden eso, que lo pueden hacer ese cambio siempre. Signos distintos, entonces se resta 24 menos 15 son 9. ¿Con qué signo? Con el signo negativo. ¿Ya? Esa es la parte importante. Ya, entonces seguimos con esto, donde acá se da un fenómeno parecido.
Entonces tenemos el menos 19 más menos con menos me da 16, ya el menos negativo. Entonces ahí cambiamos directamente esta sustracción por una suma, y esa es la facilidad que siempre tenemos. Entonces esto me da signos distintos, se resta, 19 menos 16 son 3, y el 19 es más grande que el 16 y el 19 tiene un signo negativo. Después jugamos de la misma forma, que me va a quedar menos 15 más 19, signos distintos, nuevamente resto, eso me da 4, pero ahora el 19 es más grande, por lo tanto el 19 tiene su signo que es positivo, eso me queda positivo. Acá me queda menos 500, menos con menos más los 200, signos distintos se resta y se conserva el del número mayor, que en este caso es el negativo del 500. Ya, entonces es básicamente eso lo que quiero que hagan. Ya, y después en la guía la idea es buscar un poquito más, porque vamos a jugar con un poco de incógnita y buscar ciertos números que cumplen las condiciones, pero así nos vamos soltando. Entonces acá de la A a la F les queda a ustedes y yo quedo disponible esperando sus preguntas como siempre, ¿vale? Les dejo la actividad del cuadernillo, que va a ser para esta semana. Borro inmediatamente de la página 13 y 14. Ya, éxitos, y estamos hablando.